El Partido Popular mantiene el poder en la mayoría de las comunidades autónomas y en la mayoría de las capitales de provincia. Hoy el Partido Popular sigue siendo el gran partido que ha sido siempre. En cuanto a las comunidades autónomas, el Partido Popular ha ganado en la mayoría. Tenéis y tenemos más alcaldes y concejales que nadie. Se nos colgou un San Benito tamén a Muxía moi doloroso, despois de todos os meses de lucha, cuando son as elecciones e gana el PP. Despois de vivir la marea solidaria, vivimos una marea de incomprensión y de absoluta insolidaridad. Sin duda, una de las manchas del Prestige que no se ha borrado de la memoria colectiva en estos 20 años fue aquella victoria electoral del Partido Popular en Galicia y en la zona cero, después de todo lo que había pasado. Una victoria que fuera de allí generó una ola de rechazo. Hubo gente que incluso nos escribía: no queremos saber más de vosotros, no sé qué, después de todo lo pasado, ahí gana el PP, nos arrepentimos de haber estado en Muxía, no sé qué. Fue tan duro todo aquello. Era difícil de entender. Tras 6 meses de mareas ciudadanas contra la gestión del desastre, el partido responsable, el PP de Aznar y Fraga, era el más votado en las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo de 2003, cuando aún quedaba chapapote y hervía la calle. No es que marcara un fin de la lucha, porque sí que seguimos haciendo cosas aún y todo, pero marcó un fin de la esperanza, de la ilusión por hacernos comprender, por encontrar apoyo de la gente. Para Vicky Rivadulla fue un mazazo. Todo lo que trabajábamos desde aquí, por lo menos lo que hicimos en Nunca Máis Muxía, era para concienciación y para, bueno, pues para que la gente entendiera qué era lo que estaba pasando aquí, que lo viviera con nosotros. Pero era como si todos los meses de denuncia no hubieran servido de nada. Fue algo tan heavy, tan duro. Sí, todo era muy heavy. También que revalidara la alcaldía de Muxía, que era un PP muy heavy, muy... un partido que había criminalizado a la Marea Blanca. Que de aquella era el alcalde diciendo que los voluntarios que si eran drogaditos... Pero el resultado era engañoso. Ocultaba un mar de fondo que, como toda transformación social, tardaría en materializarse, pero acabaría por salir a la superficie. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La primera, y esto es innegable, es el deterioro del PP en Galicia, pero sobre todo en Costa da Morte. Sí, se habló mucho de si ganaron las elecciones en Muxía y tal, pero no nos dejemos engañar, ¿eh? Claro, que el cambio no es automático, ¿eh? Los gallegos tenemos unas inercias que hacen que los cambios vayan despacio. Pero después de las elecciones municipales del 2019, no queda prácticamente un ayuntamiento en Costa da Morte con alcalde del PP. Eso que dice Marisol es muy interesante, porque uno de los mitos creados alrededor del Prestige es que políticamente no cambió nada. Y eso no fue así. Tiene razón Marisol, entonces diputada socialista del Parlamento gallego, a la que da vida chévere en Nevermore. Cambiaron muchas cosas, en Galicia y en toda España. El Nunca Máis no solo fue el principio del fin del gobierno de Aznar, fue también el despertar de una generación y el nacimiento de una cultura política que estalló en el 15M y sus réplicas, entre ellas las mareas gallegas que llegaron a gobernar en A Coruña, Ferrol y Santiago, y lideraron la oposición en la Xunta. Prestige, cuando el mar se quedó mudo. Capítulo 4. ¿Hasta dónde llega la marea? El desastre del Prestige es un oleaje que 2 décadas después sigue dejando huella. En el último episodio de esta serie rastreamos esos cercos aún visibles en la arena social y política. Empezamos por ese mito de que no tuvo consecuencias electorales. ¿Qué está pasando en Costa da Morte que arrasa el Partido Popular? Para deshacer el espejismo, hay que mirar al otro lado del espejo. ¿Y ahora qué? ¿Somos nosotros los culpables de eso? A Iago Toba lo conocemos del capítulo anterior. Es el actual alcalde socialista de Muxía. Muxía pasó a ser, junto a ciudades y capitales de España, pasó a ser el foco central de campaña
en esas elecciones municipales. Es decir, el gobierno en pleno estaba en Muxía. Él nos ayuda a entender qué había detrás de esa victoria del PP en su pueblo, que nadie comprendía. En Muxía funcionó. Y por tanto el Partido Popular en ese momento tuvo el éxito mayor que pudo tener. ¿Por qué? Porque a pesar de tener a un país cuestionando su operatividad y su firmeza a la hora de condenar lo que estaba pasando, tuvo el apoyo del municipio cero, del municipio más afectado. Por tanto, fueron capaces de hacer dos cosas a la vez. Uno, neutralizar a Muxía, es decir, oye, si esta gente nos sigue votando será por algo. Y por otro lado, demonizar a Muxía, porque ponen en nuestra contra todo un país. Detrás se escondía una práctica tan vieja como la política a la que Vicky le pone nombre. El caciquismo existe y los votos que te meten en un sobre en el bolsillo para que vayas a votar aquello también, ¿eh? Aunque parezca de película, aún existe y aquí existió en esos días. Pero no fue más que maquillaje para las heridas. El daño estaba hecho y era cuestión de tiempo que aflorase el descontento. Que ganar el PP también hay que verlo en su justa medida, en su perspectiva. Ganó esas elecciones, en las siguientes ya no. Cayó un PP que llevaba mucho tiempo aquí. Y yo siempre digo que los cambios tampoco puedes esperar que sean de un día para otro. En realidad, bastaba con mirar más allá de los titulares para percibir que algo estaba cambiando. La victoria del PP en localidades como Muxía y los resultados en España, donde solo retrocedió un punto, no dejaban ver que en Galicia los populares habían perdido 4 puntos y eran superados en el conjunto de las municipales por PSOE y BNG. 2 décadas después de lo que consideramos Costa da Morte pura y dura, de 9 municipios, el Partido Socialista gobierna en 8. Y eso no es todo. Rajoy cayó en las generales de 2004 por las mentiras del Prestige, de las armas de destrucción masiva y del 11M. En esta ocasión, ETA ha conseguido su objetivo. En 2005, Fraga perdió la mayoría absoluta y el poder a manos de una alianza de socialistas y nacionalistas tras 16 años de monopolio incontestable. Hay una hornada de jóvenes, hijos del Prestige, que quizás fue germen de muchas cosas de los que ahora tenemos 30 y pico de años, ¿no? Creo que yo no sería alcalde de Muxía hoy sin el Prestige. Y políticos como Yago, que en 2003 era un adolescente, descubrieron su vocación con la catástrofe. ¿Qué más? El Prestige fue también la mejor campaña de promoción de Costa da Morte. Casi todos los voluntarios han vuelto como turistas y vinieron con las familias o trajeron amigos porque encontraron un paisaje prácticamente intacto y una gastronomía que con precios comparados con los suyos, por 1/3 de lo que les cuesta a ellos algo que es infinitamente peor. Aquí viven como rajás. ¿Cómo rajás? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de las transformaciones políticas, vamos con las económicas y las sociales. Nunca antes tantos cartos se vieron nesta zona como despois do desastre do Prestige. Guadalupe Jiménez Esquinas, a la que escuchamos en el primer episodio, es una antropóloga cordobesa, profesora de la Universidad de Santiago. Pues aquel se llevó muchos cuartos. Para su tesis doctoral sobre el encaje de bolillos, recorrió la Costa da Morte. Y hablando con palilleiras de Camariñas y Muxía... Fíjate aquel hotelito que acaban de poner, qué mono les ha quedado, y antes tenían un barco... Escuchó frases que al principio no entendía del todo. Es eso que están esperando, es outro máis. Pero fue tirando del hilo... Como un encaje de bolillo de aquellos retazos... Y descubrió que el desastre del Prestige había dejado... Un conflicto latente, una corrosión social, un cierto descontento prolongado en el tiempo, 18 años más tarde, que todavía seguía saliendo así. El conflicto se produjo, ya lo contamos, cuando los políticos sacaron os cartos, los cuartos, para callar bocas. Pero por otro lado, eso significó una potente inversión en infraestructura, por ejemplo, en puertos deportivos, en la autovía de la Costa da Morte,
el parador de Muxía, también conocido como el parador del Prestige. Además, a los marineros y mariscadoras parados por culpa del chapapote se les ofrecía un contrato para limpiar las playas con una empresa pública que superaban con creces lo que puede llegar a ganar un pescador o una mariscadora. Y aquello permitió, pues efectivamente, mejorar las viviendas, desmovilizar gran parte de la flota pesquera para construir hotelillos y para reorientarse al sector servicio y al turismo. El desastre del Prestige también sirvió para una reconversión económica de la zona. Y así fue como, de una manera insospechada, se cumplió la profecía de muchos. La marea negra cambió su modo de vida. A día de hoy, la Costa da Morte ya no es un lugar dedicado a la pesca, sino que es un lugar dedicado a los servicios. Esa es una de las ironías, cómo el desastre del Prestige, al final, lo que trajo es más prestigio a la zona y poner en el mapa la Costa da Morte. Para ver la huella de estos cambios, volvemos al pueblo donde son más palpables. Un pueblo que ya conocemos bien, Muxía. A raíz do Prestige, unha desguaces masivos. Pasamos unha flota enorme, un dos portos que máis barcos pesqueiros tiña en Galicia, 30 tantos, de moito porte, de moito tonelaxe. Queda moito. Allí desaparecieron de la orilla del mar las embarcaciones tradicionales, las gamelas, al tiempo que proliferaban pequeños hoteles, bares y restaurantes. Nos lo cuenta Nacho Castro, secretario y gerente de la Cofradía de Pescadores, hoy muy mermada. Nos encheron o porto de cemento, que xa o ves cheo de cemento, nos puxeron un náutico que claramente prexudicaba a pesca, claramente, o que fixo foi achicar o porto, reducilo en tamaño, delimitar as zonas de entrada. Claramente foi moi perxudicial para nós. En principio, la transformación fue consecuencia directa de la catástrofe, después de las políticas estatales derivadas de aquella. Todo isto é, en gran parte, é consecuencia do Prestige, porque alguén pensou en Madrid que a solución estaba en meterse a tocar a gaita aí na plaza e que o turista mirara. Que máis? Hay una huella, un cerco de esa marea que es mucho menos evidente, el chapapote que queda, porque a verlo haylo, como las meigas, en acantilados de difícil acceso que nadie limpió y en lugares más visibles que ni el empuje del océano y de la marea blanca logró eliminar. Yo le preguntaba a mi padre, papá, ¿eso se va a ir? Me decía, no, eso no se va. La que habla es Lucía, ya sabes, la niña del Prestige, que vive en Hospitalet, pero vuelve cada verano y cada Navidad a su pueblo, donde sigue encontrando residuos del pasado. No se va a ir nunca. Tú ves el chapapote pegado ya como si fuera una unión de la roca, ¿sabes? Y de eso en todas las playas, es que es lo que más te puedo decir, de encontrarme piedras de chapapote todavía y de cogerlas, no tan grandes como antes, pero es que sigue estando presente. Sigue estando presente, como una presencia ausente también bajo el mar. Las ruinas del barco duermen a 3.000 metros de profundidad, en la fosa atlántica, a 250 kilómetros de las Islas Cíes. En 2003 se realizaron carísimas y novedosas operaciones para sellar las grietas por las que salían los famosos hilitos con aspecto de plastilina en estiramiento y para extraer el fuel que aún guardaba en sus entrañas. Pero 20 años después, aún no se ha dado solución a todo el desperdicio que generó la tragedia. Por desgracia, sigue depositado. ¿Dónde está depositado? Hay un montón de toneladas de fuel, de contenedores, de plásticos, de botas, de trajes blancos. 10.000 de las 90.000 toneladas que se recogieron siguen donde están, almacenadas al aire libre en una balsa tapada por una lona en la planta de desechos industriales de Asomozas, una pequeña localidad del rural coruñés a 45 kilómetros de la ría de Ferrol. Todo ahí amontonado, sellado, con plásticos, acabará resumiendo con las lluvias saliendo hacia afuera. La balsa está sellada y no supone ningún peligro, según la Xunta. Pero dados los antecedentes, Nito Dios, el bateeiro jubilado que nos acompañó por Illa de Arousa, no se fía. ¿Y si aquel fuel de la peor calidad? El fuel quemó los barcos, la pintura, los destrozó. Imagínate los cuerpos. A día de hoy aquí en Arousa hay muchísima gente con problemas respiratorios. Nunca se intentó averiguar qué pasó.
muchos problemas respiratorios. Y casualidad, antes no los tenían. Nito pone el dedo en otra llaga del Prestige de la que tampoco se preocuparon los poderes públicos. Los efectos en la salud de las miles de personas que combatieron la marea negra sin protección. Guadalupe, la antropóloga, recabó testimonios en A Costa da Morte de mujeres afectadas. Porque fueron las primeras que se fueron a recoger chapapotes sin guantes, sin máscara, sin botas, sin nada. Siguen a día de hoy con revisiones periódicas en neumología porque tienen una cierta afectación en los bronquios. A mí me sorprendió, digo, joder, 20 años más tarde te llevo porque me asfixio. Una investigación de la Universidad de Santiago confirmó los daños pulmonares originados por la exposición al fuel tóxico. Y 15 años después del accidente, la Universidad Carlos III de Madrid detectó 1.462 casos de afecciones respiratorias causadas por la limpieza del Prestige. Después de tantas calamidades te estarás preguntando, ¿pero es que nadie pagó por ellas? Ese es el último cerco de esta marea. El embrollo judicial y las responsabilidades políticas. Es el Prestige, un buque monocasco construido en 1976 en Japón, con bandera de Bahamas, propiedad de una sociedad localizada en Liberia, fletado por una empresa con sede en Suiza dependiente de un grupo ruso, asegurado por una compañía británica, certificado por una clasificadora norteamericana, con armador griego, tripulación filipina y 77.000 toneladas de fuel siberiano de pésima calidad, cargado en San Petersburgo con destino Singapur. Como puedes imaginar, buscar a los responsables del barco en esta maraña empresarial era casi misión imposible. Ministerio de Tráfico, ¿me recibe? Adelante, pescador. No pocas veces estuvo a punto de zozobrar la mayor causa jamás instruida en España por delito medioambiental. Sí, Finisterre, la mar está entrando ya en cubierta principal. Confirmo escora de estribor. Está vertiendo crudo, pero vamos, es bastante espeso, una capa bastante espesa por... Finalmente, 13 años después, el Tribunal Supremo condenó por delito ecológico al anciano capitán del Prestige, Apóstolos Mangouras, y declaró responsable civil a la aseguradora británica del petrolero que tenía una póliza de 1.000 millones de euros. Está quedando todo el vertido por la banda de babor hasta unas 5 millas de largo y unos 300 metros de ancho. Pero la compañía recurrió a la justicia de su país para evitar el pago. Ok, recibida información sobre la contaminación. Permanezca en la zona, cambio. Y 20 años después, España sigue inmersa en una batalla legal, ahora en Reino Unido, para intentar cobrar el seguro. Lo que vamos a recuperar vía judicial va a ser una cantidad muy inferior a lo que el Estado español ha tenido que sufragar vía impuestos, mediante el trabajo gratuito de los voluntarios. Salvador Lago, el mariscador de Corcubión, está en lo cierto. Aunque se cobrara toda la póliza del barco, la factura del Prestige es 4 veces mayor, según datos de Fiscalía. Pero ¿y los políticos? Dirección General de Marina Mercante, dígame. Solo uno se sentó en el banquillo de los acusados. Sí, ahora mismo. Señor López Sors, le paso la llamada del jefe del Centro de Coordinación de Salvamento, sí. El entonces director general de Marina Mercante, José Luis López Sors, que asumió como suya la decisión de alejar el barco. La consigna es que cojan el barco, que les puedan dar un cabo y que lo separen de la costa hasta que se hunda. Un solo acusado que quedó libre de toda culpa, lo que exoneraba simbólicamente al resto de responsables de la penosa gestión. Entre ellos, el delegado del gobierno en Galicia en 2002. Señor Fernández de Mesa. Aquel que dijo, hay una cifra clara, y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe. ¿Qué nos puede decir de una gran mancha de fuel que parece ser que tiene ya 30 millas de largo y 300 metros de ancho? En estos momentos... El barco ya no pierde fuel. Los técnicos de Marina Mercante nos aseguran que el petrolero ya no pierde fuel. Y que compareció en una delirante rueda de prensa en la que López Sors le susurraba al oído las respuestas. Y que también se puede observar que últimamente las manchas se han partido, la mancha se ha partido en dos más pequeñas o más. Y que afirmó
que la sentencia del Prestige, que exculpaba a su compañero, ponía las cosas en su sitio. ¿Y qué va a pasar con el fuel? ¿Cómo se va a recoger? El fuel, vamos a ver, nos aseguran estos mismos técnicos que es probable que se solidifique y que se hunda en el fondo en forma de adoquines. ¿Y si el barco se rompe en dos? Pues te digo, flotan las partes, hombre. Aquel señor fue relevado en el cargo. Los técnicos no se ponen de acuerdo en este caso, pero últimamente se inclinan más porque el barco pueda mantener la flotabilidad. Pero porque le ascendieron a director de la Guardia Civil. ¡Avances! 1, 2, 3, 4. Antes de continuar, tenemos que advertir que la escena que acabamos de presenciar es absolutamente real, no es ficción. Un premio a los servicios prestados. Y no fue el único. Todos los implicados siguieron con sus carreras políticas, con el mismo o mayor éxito. Mariano Rajoy, entonces al mando de la crisis, llegó a presidente del gobierno en 2011. Arias Cañete, entonces ministro de Agricultura y Pesca, volvió a ser ministro, esta vez con Rajoy. Álvarez Cascos, entonces ministro de Fomento, presidió el Principado de Asturias entre 2011 y 2012. Y Jaume Matas, entonces ministro de Medio Ambiente, fue elegido presidente de Baleares en 2003, al año siguiente del Prestige. Solo hubo una dimisión. Xosé Cuíña, número 2 de Fraga, obligado a dimitir cuando se publicó que una empresa de su familia había vendido material de limpieza de chapapote al ente público Traxa y a la propia Xunta. En resumen, no parece que se sacaran lecciones de lo ocurrido, más bien al contrario. Así lo cree Nito, el bateeiro de Illa de Arousa. Realmente en lo necesario, en intentar que si ocurre algo parecido no volviese a pasar lo mismo, que hubiese medios, que hubiese formas, seguimos igual. En ese sentido se cambió muy poco. Eso es el problema. Así lo cree Nacho, gerente de la cofradía de Muxía. Eso vai a contar calquer mariñeiro, calquer pescador. Sí. Eso vai a volver a pasar. Salvador es más optimista. Dejó la profesión de mariscador y la asociación gallega del gremio que dirigía y ahora es funcionario en Inspección Pesquera de la Xunta. Se han hecho cosas. En caso de que se produzca un accidente de esas características, tendrían medios mejores que los que había cuando se hundió el Prestige para hacer un remolque o para luchar contra la contaminación. Pero nadie sabe muy bien si hay un plan previsto para otra catástrofe, que podría ocurrir en cualquier momento, porque frente a las costas gallegas, a unos 68 kilómetros de tierra, sigue estando mayor autopista de tráfico marítimo do mundo. Ese é o problema. E accidentes sempre vai haber. Xa non é unha cuestión estadística. É que por aí pasan centos e centos de barcos a diario. A mí eso me preocupa. Todo o tráfico hacia Norte Europa, hacia África e Asia, pasa todo por aquí. Nacho se refiere al corredor marítimo de Fisterra, por el que circulan cada año unos 45.000 navíos. Más de un tercio cargados con mercancías peligrosas. Seguimos tratando el mar como un recurso de libre explotación. Un territorio sin ley ni fronteras. Una cinta transportadora sin fin para el comercio mundial. Las personas no tienen los mismos derechos de circulación que las camisetas de Zara o los virus. Desde que tenemos uso de razón, vimos cosas que vosotros no creeríais. Vimos pasar 100 grandes barcos cada día más allá de Finisterre. Vimos decenas de petroleros hundirse en la oscuridad. En la oscuridad se ha hundido el recuerdo de lo peor de aquella catástrofe. Se han ido diluyendo los efectos negativos del desastre. Reflexiona Lupe, la profesora de Antropología Social, que cree que muy pronto se olvidó lo malo, lo que contribuyó a crear esa sensación de que aquí no ha pasado nada, que la gente dijera, pues no ha pasado nada. Un año más tarde ya está todo limpio, la gente está bien compensada, aquí hay turismo de sobra, aquí hay peixe de abondo, aquí hay mira qué hotel más bonito, aquí hay una autovía y aquí paz y después gloria. Esa sensación ha llevado también a que la gente siga esperando que ocurra otro mes. Que se estrelle otro petrolero más y venga más dinero para compensarlo. Yo he escuchado, de hecho, gente de mi familia decirlo del otro más. Y en bares... Lucía
tiene la misma percepción que Lupe. En Muxía es como si, ahora mismo, como si no hubiera pasado nada. Es como que lo blanquean todo muchísimo. En el cole, con sus profes, con sus amigos en el Hospitalet, cuenta a menudo la historia del Prestige, esa catástrofe que unió a sus padres y que tantas veces le contaron en casa. En Muxía, de yo hablar con mi familia del Prestige, 2 veces contadas y da gracias. Es como un tabú. Para la gente de mi pueblo, pues al menos lo que yo veo, lo más importante del Prestige, o de lo que más se enorgullecen, fue de que viniera el rey emérito. Del tema ecologismo, la catástrofe que sufrieron todos los animales, todo, en general toda la costa, se habla muy poco. En las Rías Baixas dice Nito que pasa lo mismo. Yo creo que la gente se olvidó básicamente. Cuando la noticia se ve 20 aniversario, bueno, sí, vas a recordar dónde estabas, qué hicisteis y tal, pero momentáneamente. Es decir, que es una cosa que... pasada. A los guionistas les encanta un cierre circular. Esta historia, que comenzó con el silencio del mar que enmudeció, podría terminar con el olvido sordo. Pero contra el olvido hemos hecho esta serie, y Chévere ha hecho Nevermore, una obra que nació de otra tragedia, una tragedia reciente, el coronavirus, y de una llamada de auxilio del Hospital de Acosta da Morte. Buenos días, hablo en nombre del personal sanitario del Virxe da Xunqueira, porque estamos desesperados, estamos trabajando al destajo en esta situación. No tenemos EPI suficientes, hay compañeras que están enfermando, estamos escasísimos de medios. Entonces, queremos hacer un llamamiento a toda la gente de la zona que conserve en su casa material de cuando se limpió el chapapote del Prestige, gafas, trajes, máscaras, lo que sea que tengan, que por favor que nos lo hagan llegar al hospital llamando al 981 70 60 10 y nos lo cedan. Muchísimas gracias. Este SOS desesperado del hospital me conectó con aquel Mayday del Prestige. Mayday relay, this is Finisterre Radio. Otra casualidad o conexión entre las dos catástrofes fue la falta de medios para afrontarlas. Y la coincidencia es que los medios que ahora se demandaban para luchar contra la pandemia eran los mismos que se habían usado para limpiar la marea negra. Los mismos trajes, los mismos complementos, la misma estética. La estética de la tragedia. El llamamiento del hospital de C tuvo una gran repercusión. Sí, fue emocionante ver que emergía Acosta da Vida. No sé, como si aprendiéramos la lección de aquel movimiento solidario que fue lo único bueno que nos trajo el Prestige. Nosotros guardamos de una para otra porque sabemos por experiencia que volverá a pasar. Aunque de esta vez llegó por sorpresa, de la mano de un virus invisible. Pero mira, nosotros ya estábamos un poco más preparados. El que guarda siempre tiene. El que guarda siempre tiene. Y todos nuestros protagonistas guardan mucho de aquella experiencia. O negro corvo pousado di Nevermore. Me acuerdo perfectamente de todas esas vivencias que me ayudan a revivir y a recordar las sensaciones. Muy gratificante porque, bueno, todo lo que se sacara de la costa, pues sabíamos que no iba a volver al mar. Son as cousas que che quedan 20 anos despois. Movimento social. Eu penso para toda a sociedade galega. Foi moi importante aquilo. Creo que foi un punto de inflexión. Poner carteles en la facultad, nunca más, no a la guerra. Fueron momentos, pues muy eso, que a nivel estudiantil y de movilización social fueron muy potentes. Yo creo que la lucha fue solidaria, igual, y no solo en Galicia, sino que vinieron de toda España. Yo entendí lo que era la sociedad civil en aquel momento. Nunca más fue una inyección de orgullo y una inyección de saber que puedes. Saber que si te pones, puedes. Eso está un poco en el ADN de la sociedad gallega, de que si quieres, puedes. Fue duro, fue tremendo, fue terrible. Pero recuerdo los momentos tremendamente solidarios, que es la parte que te queda. El cerebro tiene esa capacidad de recordar las cosas menos malas. A mí aún me sigue emocionando pensar en la solidaridad de la gente, aunque siempre digo que tengo esa espina por la falta de comprensión que hubo después de las elecciones, es verdad, pero bueno,
no nos quedemos con esa parte, es como quien se queda con lo de outro máis. Yo no quiero ser injusta tampoco, yo me quedo con la parte de solidaridad, de cariño, de comprensión, que fue lo mayor, lo más grande, y que es una lección de vida que me sigue doliendo porque sigues viendo lo mismo. Aquí termina Cuando el mar se quedó mudo, una producción de La Máquina Blanda y Carne Cruda. Carlos Hurtado y Kelu Robles se han ocupado del diseño sonoro y el montaje. De la coordinación y producción se ha encargado Celtia Tabeayo. Del diseño gráfico, Paz Galeana. De las redes, Marta González. Y del vídeo y la fotografía, Álvaro Vega. El guión lo han escrito Paola Ovelleiro, Rocío Gómez y Javier Gallego, que es el director de este podcast. Grupo Chévere nos cedió los sonidos de su obra Nevermore. Te recomendamos ir a verla en cuanto puedas y te agradecemos que recomiendes y difundas esta serie. Yo soy Ana Pardo de Vera y del Prestige guardo la solidaridad, pero también el desencanto de lo difícil que es cambiar las cosas en mi tierra. ¿Y tú, qué guardas?